En el verano de 1985, bajo el sol del Vaticano, un alto funcionario de la KGB se apartó de su grupo en el Museo del Vaticano. Desapareció sin dejar rastro, solo para reaparecer unas semanas después en los Estados Unidos. La deserción de Vitaly Yurchenko fue un golpe de inteligencia para la CIA. En una casa segura en el norte de Virginia, Yurchenko se enfrentó a sus interrogadores estadounidenses. El ambiente se llenó de tensión cuando empezó a revelar secretos de la KGB. La alegría de la CIA se volvió consternación cuando Yurchenko mencionó un topo en sus filas. Solo conocía su nombre en clave. El agente Roberto se preparaba para un puesto en la estación de la CIA en Moscú antes de ser retirado abruptamente. La sangre del agente de la CIA se heló. El agente Roberto solo podía ser un hombre, un ex empleado descontento de la CIA que había sido despedido de la agencia 2 años antes. Desde entonces, la CIA había intentado ocultar el asunto al FBI. El hombre se llamaba Eduardo Lee Howard. Cuando el 20 de octubre de 1983 Ed Howard estaba frente a la embajada soviética en Washington pensando en la traición, uno se pregunta si reflexionó sobre su vida hasta entonces. Antes de su caída en desgracia, solo unos pocos meses antes, Eduardo, o Eddie, como le decían sus padres, estaba destinado a vivir el sueño americano. Nació el 27 de octubre de 1951 en Alamogordo, Nuevo México. Su padre fue sargento de la Fuerza Aérea de Corea y técnico en sistemas de guía de misiles. La madre de Eduardo, María Jaramillo, era mesera de Albuquerque. La naturaleza del trabajo de su padre significaba que el joven Eduardo nunca pudo echar raíces firmes. En su juventud vivió en varias bases aéreas de Estados Unidos y 3 países más. La familia católica estuvo muy orgullosa cuando Eddie fue monaguillo en Alemania Occidental en 1962. Continuó su servicio religioso al regresar con su familia a Wichita Falls, Texas, en 1965. 4 años después, la familia se mudó nuevamente, esta vez a Inglaterra en 1969, donde Eduardo asistió a un internado. Ese otoño, Eduardo regresó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Texas. A los 18 años, Eduardo logró evitar el reclutamiento para pelear en la guerra de Vietnam y pasó un semestre estudiando en Múnich. En 1971, Eduardo regresó para completar sus estudios en Texas, graduándose en el 10% superior de su clase con una licenciatura en negocios internacionales y economía. Sin embargo, el sueño de Eduardo era unirse a la CIA, pero un reclutador lo rechazó debido a su corta edad. En su lugar se unió al Cuerpo de Paz, motivado por su sentido de aventura y por saber que el Cuerpo de Paz era un campo de pruebas para futuros reclutas de la CIA. Después de una breve estancia en Costa Rica y la República Dominicana, fue enviado en febrero de 1973 a trabajar en Bucaramanga, Colombia. Aquí conoció a Mary Sederleaf. Mientras que Eduardo era católico y provenía de una familia de clase media, María, con su cabello castaño rizado y ojos azules, era luterana y de una familia acomodada de clase media alta. La atracción de Eduardo por María fue inmediata y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a salir. Pero María no era lo único que atraía la atención de Eduardo en esa etapa de su vida. Colombia, como hoy, ya era un importante productor de cocaína entonces. Howard experimentó con el uso recreativo de drogas, desde marihuana hasta cocaína. En enero de 1975, Howard volvió a Washington e ingresó a la Universidad Americana. Aunque él y Mary se habían separado algún tiempo antes, sus caminos se volvieron a cruzar cuando Mary regresó a Estados Unidos. Unos meses después de que Howard obtuviera su maestría en Administración de Empresas, la pareja se casó en Minnesota en 1976. Después de su boda, y aún con la intención de trabajar para la CIA, Edward se unió a la Agencia para el Desarrollo Internacional,
y fue asignado a trabajar en Lima, Perú, a donde se mudó con su joven esposa Mary. De nuevo, las drogas eran abundantes y Edward se dio el gusto. En 1979, Edward dejó la ayuda internacional y regresó a Chicago, donde aplicó su habilidad en negocios trabajando en varias firmas de consultoría. Entonces, con 28 años, Edward estaba en la cima. Era un hombre bien educado, estaba casado y tenía su propia casa, contaba con una gran experiencia internacional y estaba en camino de convertirse en un ejecutivo de negocios exitoso. Sin embargo, internamente ya se notaban grietas. Eduardo había continuado consumiendo drogas después de regresar a Estados Unidos y abusaba del alcohol, aunque lo hacía discretamente. Esto generó mucha fricción en su matrimonio, pues Eduardo y María discutían seguido sobre su necesidad de rehabilitación. A pesar de estos primeros signos de conflictos personales, Eduardo seguía persiguiendo su objetivo de toda la vida de trabajar para la CIA. Después de postularse a la agencia, pasó su primera entrevista de selección en 1980. Después de eso, se sometió a un proceso de evaluación exhaustivo que incluía verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas y varias entrevistas adicionales. Incluyó una prueba de polígrafo donde Eduardo admitió consumir drogas. Según las políticas de reclutamiento de la CIA, esto no era una descalificación automática si el solicitante prometía no volver a usar esas drogas. Sin duda, hizo los compromisos requeridos y en enero de 1981, Eduardo cumplió la ambición de su vida al ser reclutado como un agente legítimo de la CIA. Él se mudó a Langley, Virginia, mientras su esposa María se quedó en la casa familiar en Barrington, Illinois. Recibió 4 meses de entrenamiento en Camp Perry, conocido como La Granja, especializándose en espionaje y calificando para la élite de la División Soviética de Europa del Este, una unidad de la CIA clave en la Guerra Fría de los 80 para oficiales de inteligencia. Sin embargo, Eduardo continuó luchando con sus demonios personales, siendo notado por sus colegas por beber en exceso. El problema era tan evidente que cuando Eduardo fue asignado primero al escritorio de Alemania Oriental, después de completar su entrenamiento en la granja, visitó al consejero de alcoholismo de la CIA, quien le sugirió a Eduardo que solo necesitaba un poco de tiempo para adaptarse a su nueva vida. En 1981, la esposa de Eduardo, María, también se unió a la CIA, lo cual parecía el siguiente paso lógico para ella al mudarse para reunirse con su esposo en Virginia. Al igual que su esposo, María fue asignada a la Dirección de Operaciones, donde trabajó como secretaria en la Escuela de Idiomas de la CIA. A menos de 2 años de haber iniciado su carrera en inteligencia, Eduardo Howard ya se estaba destacando entre sus colegas y superiores, y estaba siendo preparado para la misión más importante de su vida. La CIA planeaba enviar a Howard a la Embajada de Estados Unidos en Moscú. En lo más profundo detrás del telón de acero y en el corazón del llamado Imperio del Mal, Eduardo Howard debía trabajar bajo cobertura diplomática mientras, en secreto, manejaba espías e informantes rusos para la CIA. En preparación para su misión de encubierto, Howard pasó los siguientes 15 meses trabajando en el escritorio soviético en la sede de la agencia. Fue aquí donde adquirió experiencia en métodos y operaciones de contrainteligencia soviética. Analizó informes de inteligencia, leyó el tráfico de cables de la embajada, ayudó a planear operaciones clasificadas y a manejar agentes encubiertos de la CIA. Howard tenía acceso a los nombres en clave y procedimientos de contacto de todos los activos de la CIA en la capital soviética. También sabía dónde la CIA estaba realizando escuchas telefónicas y dónde se habían colocado micrófonos ocultos. Su identidad fue meticulosamente creada y Howard recibió la capacitación formal necesaria para ser nombrado oficialmente, mediante documentos firmados por el presidente de Estados Unidos, a un puesto consular en el Servicio Exterior estadounidense. En marzo de 1983, Edward y Mary dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño al que llamaron Lee. Al mes siguiente, y con Edward a punto de partir hacia Moscú, planeado para finales de junio de ese año, le informaron que tenía que someterse a otra prueba de polígrafo. Aunque se sorprendió, ya que no le tocaba una prueba rutinaria, le dijeron que no tenía de qué preocuparse. Era una simple formalidad, dado lo sensible del lugar al que sería asignado. Edward Lee Howard no tenía idea de que se dirigía hacia un desastre que acabaría con su carrera.
Una prueba de polígrafo está diseñada para medir 4 cambios en las respuestas fisiológicas de una persona durante el interrogatorio: la respiración, presión arterial, ritmo cardíaco y transpiración. Se dice que el estrés físico de decir una mentira conscientemente causa cambios fisiológicos que pueden ser medidos por el polígrafo y que indican si una persona probablemente está engañando al examinador. La eficacia de estas pruebas ha sido discutida durante mucho tiempo, y el consenso general hoy en día es que el polígrafo, que puede ser fácilmente engañado tomando tranquilizantes o mediante acondicionamiento mental, solo puede detectar excitación, no mentiras. Sin embargo, en la década de 1980, la CIA depositó una fe inmensa en el polígrafo, quizás creyendo que su efectividad dependía de que el examinado creyera que realmente era efectivo. Edward Lee Howard tomó su prueba de polígrafo en abril de 1983. Se le preguntó sobre su consumo de drogas, tanto histórico como actual, desde que fue empleado por la CIA, lo cual negó, y sobre asuntos de pequeños robos. Eduardo admitió haber robado $40 de la bolsa de cosméticos de una mujer que fue dejada sin supervisión junto a él en un avión. Estos asuntos él pensó que no eran gran cosa, pero para su disgusto lo llamaron una y otra vez para responder más preguntas. Antes de su cuarta y última prueba de polígrafo, Eduardo tomó un tranquilizante y fue sometido a una dura prueba, siendo acusado de intentar ocultar a la CIA que había cometido un delito grave. Sin embargo, cuando todo estuvo dicho y hecho, a Eduardo le dijeron que todo había salido bien. Creyendo que ya no tenía problemas, Eduardo volvió a casa con su esposa y suegros llevando champán para celebrar su próxima partida a Moscú. Sin embargo, no todo iba bien. La CIA estaba reconsiderando enviar a un hombre por el que estaban preocupados, ya que creían que no estaba psicológicamente apto para soportar el estrés del trabajo. La confesión de robo y el consumo de drogas no fueron los factores decisivos. Fue la señal de engaño lo que la CIA decidió que no podía tolerar. Había que actuar rápido. Fue entonces cuando se decidió, para sorpresa tanto de Eduardo Lee Howard como de sus colegas de la CIA, terminar la asignación en Moscú y obligar a Howard a renunciar a la agencia. Horrorizado, Howard fue escoltado fuera de la sede de la CIA sin poder limpiar su escritorio. La vida de Howard cambió para siempre. Tras la repentina implosión de su carrera, Howard mudó a su familia a Santa Fe, Nuevo México, y consiguió trabajo como analista económico. El amargo resentimiento que sentía por su despido abrupto lo llevó a una espiral descendente de abuso de alcohol. Empezó a hacer llamadas falsas a la embajada de Estados Unidos en Moscú e incluso confrontó a su antiguo jefe de la agencia, Tom Mills, en la entrada de su casa una noche. La CIA, aunque había evitado enviar a un alcohólico inestable a una de sus misiones más delicadas, ahora tenía un problema potencialmente aún mayor entre manos. Un empleado descontento que tenía conocimiento íntimo de sus operaciones y agentes soviéticos más secretos. La posible amenaza a la seguridad caía dentro del ámbito del FBI para investigar y mitigar. Sin embargo, como suele suceder con la rivalidad entre agencias, la CIA decidió encubrir la situación. El FBI se mantuvo completamente en la oscuridad, sin saber nada del riesgo de seguridad que pronto iba a estallar. Para la CIA, el asunto de Howard debía ser contenido a toda costa con la esperanza de que no pasara nada. Pronto, los peores temores de la agencia se harían realidad. La ira y la indignación de Eduardo Lee Howard continuaron creciendo. Eventualmente no pudo contenerlo. El 20 de octubre de 1983, Howard volvió a Washington por negocios, su primera vez desde que dejó la CIA. Se dirigió directamente a la embajada soviética, donde se quedó afuera contemplando la idea de entrar para ofrecer sus servicios a los soviéticos. Aunque después dijo que no lo hizo, la verdad del asunto sigue siendo algo opaca. Lo que se puede confirmar es que en algún momento de 1983, Howard hizo el primer contacto con los soviéticos entregando una carta en la embajada en la que se identificaba como un ex empleado descontento de la CIA. En febrero de 1984, Howard tuvo problemas legales.
Fue acusado de asalto agravado después de que una pelea nocturna y borracha entre él y un auto lleno de hombres más jóvenes terminara con Howard disparando su Magnum .44. Los hombres desarmaron a Howard y lo golpearon hasta dejarlo papilla. Los hechos del incidente y quién lo inició están en disputa. Pero el resultado para Howard, tras un acuerdo de culpabilidad, fue que recibió una sentencia de 5 años de libertad condicional. Claramente, actuando por sus frustraciones, Howard no podía dejar atrás lo que le sucedió en la CIA. Al mes siguiente, en marzo de 1984, le propuso a un ex colega y amigo que trabajaba en el Servicio Exterior de Estados Unidos que se acercara en persona a la Embajada Soviética en la Ciudad de México para vender secretos estadounidenses. Este amigo era Guillermo Jorge Bosch, también oficial de inteligencia y ex colega. La oferta fue rechazada. Pero para este momento, Howard, al menos en su propia mente, ya había cruzado el Rubicón. Quería vengarse de la CIA y no había vuelta atrás. Cobró su póliza de seguro de vida Crown y le anunció a su familia que harían un viaje a Europa. En septiembre de 1984, la familia Howard recorrió Europa Occidental durante 8 días. Como la libertad condicional de Howard le impedía salir de Nuevo México salvo por negocios, inventó una falsa conferencia de economía en Múnich a la que supuestamente asistiría. En realidad, Eduardo se dirigió a Viena, la capital mundial del espionaje durante la Guerra Fría. No se sabe cómo se formalizó el contacto entre Howard y la KGB, pero bien pudo haber sido que los soviéticos respondieron a la carta que Howard envió el año anterior. En Viena, Howard se reunió con la KGB en la embajada soviética, lejos de miradas indiscretas. La CIA estaba vigilando en general los movimientos de Howard y comenzaba a preocuparse por su ausencia. El 25 de septiembre de 1984, un día después de regresar de Europa, enviaron a 2 agentes para evaluar el estado mental de Howard. De manera sorprendente, durante una reunión de desayuno en Santa Fe, Howard confesó a los agentes de la CIA que había contemplado vender secretos a los soviéticos, aunque dijo que nunca actuó según ese impulso. La CIA entonces supo, sin lugar a dudas, que estaban sentados sobre una bomba de tiempo. La agencia se enfrentaba a un dilema. Si llevaban el asunto a la atención del FBI, el encubrimiento saldría a la luz. Eligieron guardar silencio pagando para que Ed Howard viera a su meadero un psiquiatra con la esperanza de que se mantuviera estable. Su esperanza fue en vano, ya que Edward tomó otras vacaciones familiares a Europa en abril de 1985. El viaje, otra vez violando su libertad condicional, fue supuestamente para vender antigüedades peruanas. La verdadera razón de su regreso a Viena era, por supuesto, reunirse de nuevo con la KGB. Por otra sesión informativa a cambio de efectivo y un reloj Rolex. Howard empezó a comprar Krugerrands con sus ganancias mal habidas, acumulando lo que planeaba que sería su retiro, y enterró cerca de su casa en el desierto de Nuevo México. Mientras Eduardo Lee Howard disfrutaba de sus nuevas riquezas de la KGB y la CIA, enterraba la cabeza en la arena, circunstancias fuera del control de ambos pronto sacarían sus verdades ocultas a la dura luz del escrutinio internacional. El 14 de junio de 1985, la agencia de noticias soviética Agencia Telegráfica de la Unión Soviética anunció que Pablo Skip Stormbow había sido arrestado el 9 de junio mientras cometía espionaje. Dijo que había sido declarado persona non grata y expulsado de la Unión Soviética. El comunicado de prensa no mencionó el arresto del ruso, también presuntamente implicado. Fue hasta 3 meses después que Moscú anunció el nombre del hombre. Era un investigador de defensa y un destacado experto en tecnología de aviones furtivos que trabajaba para el Instituto de Investigación Científica de Radar. Su nombre era Adolf G. Tolkachev. Resulta que era el agente más valioso de la CIA infiltrado detrás del telón de acero. Tolkachev fue juzgado y ejecutado posteriormente por traición. La pérdida para la inteligencia de Estados Unidos fue enorme. Tolkachev fue un agente que anteriormente estuvo bajo el control de nada menos que Eduardo Lee Howard. La coincidencia era imposible de ignorar para la CIA. Luego, en el verano de 1985, Vitaly Yurchenko, el alto funcionario de la KGB que desapareció de su grupo turístico en Roma, desertó a los Estados Unidos.
Cuando Vitaly Yurchenko estuvo a salvo en una casa segura en el norte de Virginia, la CIA y el FBI lo interrogaron exhaustivamente. Las entrevistas se prolongarían durante los siguientes 3 meses. Entre los secretos revelados por Vitaly Yurchenko estaba la presencia de 2 infiltrados dentro de las filas de la inteligencia estadounidense. El primer hombre señalado resultó ser Ronald Pelton, analista de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional. El segundo hombre, conocido por Yurchenko solo por su nombre en clave Robert, llevaría a los investigadores hasta la puerta de Edward Lee Howard. La historia de Yurchenko cambió drásticamente la noche del 2 de noviembre de 1985, cuando dejó a su compañero de la CIA en un restaurante de Georgetown y entró en la embajada soviética. Yurchenko afirmó que había sido secuestrado y drogado por los estadounidenses. Su redefección fue una victoria propagandística para los soviéticos, quienes pintaron a la CIA como villanos sin escrúpulos. La CIA dejó de ocultar el problema de Ed Howard. Los agentes del FBI escucharon los detalles directamente de Yurchenko, como se dice coloquialmente. La CIA no tuvo otra opción más que permitir que el FBI hiciera lo que debió haber hecho un año antes: iniciar una investigación masiva sobre la vida de Edward Lee Howard. Cuando finalmente se involucró al FBI, Ed Howard de hecho estaba haciendo una visita de emergencia a sus jefes de espionaje en Viena. Por la deserción de Yurchenko, probablemente la KGB quiso advertir a Howard de que podía estar comprometido. De regreso en Estados Unidos y ante la ausencia de su testigo estrella Yurchenko, el FBI esperaba atrapar a Howard en el acto de espionaje o sacarle una confesión. En palabras del autor David Weiss, el espionaje es un crimen invisible. A menos que el criminal sea atrapado en el acto de reunirse con agentes de una potencia extranjera o decida confesar, el espionaje es extremadamente difícil de probar. Siendo muy consciente de esto, el FBI trasladó a los Keys, su equipo especial de vigilancia, al vecindario de Howard en Santa Fe. El terreno plano y las casas muy separadas en El Dorado hicieron que vigilar a Howard fuera una tarea difícil. Otro problema era que Howard solía ser uno de ellos. Estaba bien entrenado en vigilancia y contravigilancia, y para ese entonces, sin duda sospechaba que las autoridades estaban tras él. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que lo estaban vigilando. A inicios de septiembre de 1985, también se colocó en secreto una intervención telefónica en la casa de Howard. Esto permitió a los agentes escuchar no solo las llamadas telefónicas, sino también todas las conversaciones que ocurrían dentro de la casa. Como oficial de inteligencia entrenado, Ed Howard no reveló nada y los agentes del FBI escucharon en vano durante días desde su camioneta en la calle. A medida que los días pasaban sin que Ed Howard se incriminara, la amenaza de que él huyera crecía cada vez más. El FBI decidió que era momento de acercarse a su objetivo y confrontarlo directamente. Sorprendentemente, Howard aceptó reunirse con investigadores del FBI en una habitación del Hotel Hilton de Santa Fe el 19 de septiembre de 1985. Los investigadores fueron directo al grano en cuanto Howard se sentó. A pesar de la presión, Howard negó las acusaciones de espionaje que se le imputaban. Ya no tenía sentido ocultar su vigilancia, así que los investigadores optaron por un enfoque menos sutil. A partir de ese momento, Howard se dio cuenta de que lo vigilaban de manera evidente en todo momento y supo que tenía que huir antes de ser arrestado. Para el sábado 21 de septiembre de 1985, Howard ya había decidido huir del país. Aunque los cargos de espionaje no avanzaran, las 3 violaciones de libertad condicional de Howard bastaban para encarcelarlo hasta 9 años. Siendo un experto en técnicas de contravigilancia, Howard se fabricó una caja sorpresa o JOSA IBC. La CIA usó este dispositivo con resorte en la Guerra Fría para que sus agentes escaparan de la vigilancia. Usualmente oculto en un maletín u otro objeto inocente, la caja sorpresa era un muñeco emergente similar a la cabeza y torso de una persona. Durante su entrenamiento, Howard aprendió a saltar desde el lado del pasajero de un vehículo en movimiento lento. Al salir del auto se desplegaba el muñeco, dejando un maniquí sentado en el asiento mientras Howard escapaba. Resultó que el muñeco ni siquiera era necesario.
Mary Howard salió de su entrada con Edward esa tarde de sábado, mientras un desafortunado novato del FBI en una camioneta de vigilancia entrecerraba los ojos por el intenso sol del desierto. Ya fuera porque estaba distraído o simplemente no podía ver bien, el agente no se dio cuenta en absoluto de que Mary y Howard salieron de su casa a las 4:30 esa tarde. Después de desplegar el muñeco sorpresa y saltar de su auto mientras su esposa seguía conduciendo, Howard se movió rápidamente, viajando primero de Santa Fe a Albuquerque, luego a Tucson y después a Nueva York. Mientras tanto, sin saber que su principal sospechoso era ahora un fugitivo, los investigadores del FBI interrogaron a William George Bosch, el amigo a quien Howard propuso vender secretos a los soviéticos en la Ciudad de México durante los últimos 4 días. El FBI había logrado localizar a Bosch en South Padre Island, frente a la costa sur de Texas. Bosch dejó a la comunidad de inteligencia bajo sospecha y mientras el FBI lo presionaba, empezó a revelar detalles del plan de Howard para traicionar a su país. Esa noche de sábado, cuando irónicamente Howard ya había logrado escapar, el FBI determinó que tenía causa probable para solicitar una orden de arresto contra Howard por conspiración para cometer espionaje. La orden de arresto solo fue concedida el lunes 23 de septiembre de 1985. Sin embargo, fue demasiado poco y demasiado tarde. Cuando el FBI notó que su sospechoso había escapado, Howard ya tenía 24 horas de ventaja. Después de llegar al aeropuerto John F. Kennedy el día anterior, Howard voló a Copenhague y luego a Frankfurt. Durante 9 meses, Howard estuvo en movimiento, trabajando en Europa y luego viajando a Canadá y Sudamérica. Llamó a su esposa Mary en marzo de 1986 y en junio le envió una postal desde Viena. En algún momento de sus viajes, Ed Howard llegó a Helsinki. Allí se presentó en la embajada soviética, donde ofreció información a cambio de protección. El 7 de agosto de 1986, Ed Howard, fugitivo internacional y el hombre más buscado por el FBI, reapareció en Moscú. Comprensiblemente, el FBI y la CIA en particular fueron duramente criticados por su mal manejo del caso Howard. Dejando de lado el encubrimiento descarado, toda la situación se pudo haber evitado si a Howard lo hubieran trasladado a un puesto menos riesgoso en lugar de despedirlo de manera tan abrupta. Durante una investigación secreta de la CIA, incluso el jefe de la agencia, William Casey, admitió que la habían arruinado. El daño causado por Howard a la inteligencia estadounidense fue considerado inmenso. Al menos un agente soviético de la CIA, Tolkachev, el llamado espía de los $1,000 millones, fue ejecutado como resultado de las acciones de Howard. La información que vendió a los soviéticos, al menos según un funcionario de inteligencia, acabó con la estación de Moscú. Poco después de la reaparición de Howard en Moscú, hubo una oleada de expulsiones de diplomáticos estadounidenses por parte de la Unión Soviética. Ganándose para sí mismo el deshonroso título de ser el primer agente de la CIA en desertar a la Unión Soviética, Eduardo Howard enfrentaba un futuro incierto y sombrío. Se unió a las filas de otros desertores occidentales como Kim Philby y Jorge Blake, quienes experimentaron la realidad de vivir en una tierra nueva y extraña donde los verdaderos amigos eran pocos y distantes entre sí. Aunque Howard recibió un departamento y una casa de campo en Moscú de la KGB, vivía temiendo ser secuestrado por los estadounidenses, por lo que la KGB lo protegía las 24 horas. La motivación más evidente de Howard para traicionar a su país parece ser el resentimiento que sentía por su despido de la CIA. Políticamente era conservador, y nunca se supo que mostrara señales de simpatía por la causa soviética o su ideología. Aunque los informes difieren sobre el monto que recibió por vender secretos estadounidenses, la CIA pudo vincular a Howard con una cuenta bancaria suiza en la que se habían depositado $150,000 estadounidenses. Esto era parte del caso de los Krugerrands y el dinero que supuestamente estaba enterrado en el desierto cerca de su casa en Nuevo México. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, la fama de Howard Starr empezó a decaer. Recibió salario de la KGB durante 5 años tras desertar, periodo en que fundó su consultoría. La esposa de Edward, María, y su hijo Lee lo visitaban en Moscú de vez en cuando, pero seguían viviendo en Estados Unidos.
Howard insistió en su inocencia. Apareció en la televisión soviética y proclamó su amor por su país. Negó haber cometido algún delito. Dijo que solo se acercó a la KGB después de huir de Estados Unidos, cuando creyó que las autoridades estadounidenses ya habían asumido su culpabilidad. También afirmó que había sido incriminado por la KGB para desviar la atención de un verdadero infiltrado que operaba dentro de la CIA. El infiltrado era Aldrich Ames. Sin duda, muchas preguntas sobre el caso de Edward Lee Howard siguen sin respuesta, incluso después de 4 décadas. La deserción de Yurchenko y luego su decisión 3 meses después de regresar a la Unión Soviética, donde fue recibido como un héroe, es una saga en sí misma. Se supo que fue Aldrich Ames quien estuvo a cargo del interrogatorio de Yurchenko. ¿Ames controló la narrativa en ese proceso? ¿Desvió la atención de sí mismo haciendo que Yurchenko señalara a Howard? Las respuestas a estas preguntas quizás nunca las sepamos. Edward Lee Howard vivió en Moscú hasta su muerte en 2002. La dudosa causa oficial de su repentina muerte fue una fractura de cuello que sufrió tras caer por las escaleras en su dacha a las afueras de Moscú. Si se cayó accidentalmente o fue por empujado sigue siendo una pregunta sin respuesta.